17 horas 46 minutos. David Almeida, bienvenido, secretario de ANTEP. Muchas Es gracias, muy Carlos. larga la agenda por donde tenemos que comenzar. Voy a tratar su situación personal al final. Comencemos con la situación pública al principio. Es inevitable que la producción petrolera siga cayendo sistemáticamente como lo está haciendo por diversas razones. Sí, justamente por lo que nosotros hemos calificado como autosabotaje, que ha sido retirar el presupuesto de Petroecuador y paralelamente por el cierre del ITT, ¿no? Eso va a generar que tarde o temprano se pierdan 50,000 barriles de petróleo por día solo de ahí, y el resto, si no se hacen inversiones, va a seguir cayendo la producción. ¿Cómo es esta figura de que retiran el presupuesto de Petroecuador y ustedes aseguran que eso se hace para justificar la privatización de los campos Sacha, Amistad y bloques 16 y 67? ¿Qué significa retirar el presupuesto? ¿Quién lo hace? ¿Por disposición de qué? El Ministerio de Finanzas, de hecho, la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, ya en varios medios de comunicación, ha manifestado que se ha retirado cerca de $1.000 millones de fondo de liquidez de Petroecuador. Eso es el dinero que sirve para hacer las inversiones. El economista Marco Flores acaba de sacar un estudio también en donde dice que a Selec y a Petroecuador le han retirado 400 y 1.900 millones del presupuesto, ya hablando aparte del fondo de liquidez. Y eso evita precisamente de que se puedan realizar las inversiones, separan, por ejemplo, torres de perforación y reacondicionamiento, y eso obliga a que caiga la producción y luego se justifique la privatización diciendo de que no hay dinero, cuando el que le saca el dinero es el Ministerio de Finanzas. Y no se justifica a la vez esa extracción de dinero de dos empresas que no han sido eficientes o que, siéndola aisladamente, tienen que estar en función de urgencias mayores del país, como es la eléctrica ahorita, por ejemplo. A ver, Carlos, esto funciona en cualquier empresa pública y privada. Si usted a la empresa familiar, por ejemplo, le saca el flujo de caja, la desfinancia, lo que hace es quebrar la empresa en lugar de recibir las utilidades, que es lo que correspondería recibir a los accionistas. En este caso, el accionista es del Estado. Entonces, lo que deberían hacer es permitir que las empresas funcionen y puedan generar utilidades, mientras más inversiones les permitan hacer. Lo que están haciendo es entrando en un círculo vicioso en donde le retiran el dinero y luego dicen que están quebradas porque ellos mismos las quebraron y justifican la privatización. Ok, Sacha es la joya de la corona, ¿verdad? Así es. Si no es entregando, no privatizando, entregando en concesión o administración un campo como es el más atractivo del Ecuador, ¿cómo atraer si no inversión extranjera? Es que no hace falta y lo hemos demostrado en la práctica. En los últimos 3 años, Sacha ha incrementado su producción de 63,000 barriles de petróleo por día a cerca de 80,000 barriles de petróleo por día solo con inversión del Estado y a un bajísimo costo de producción por barril de $7. Si comparamos cuando entregaron un campo similar que fue Auca a manos privadas, Auca pasó en 8 años de 71,000 barriles a apenas 74,000 barriles de petróleo por día, es decir, casi mantuvo prácticamente la producción, pero incrementó el costo para el Estado en $30 por barril en lugar de esos 7 que tiene Sacha. Entonces, acá el problema es cuánto le queda al Estado, no solamente cómo se incrementa la producción, pero en el caso de Auca tenemos un caso patético en que el Estado pierde más plata y no incrementó la producción. Es la verdad increíble esta historia. Ahora, es un mito entonces que en algunos aspectos, tanto en el petrolero como en otros, en pocos ciertamente, el Estado es ineficiente. O sea, la explotación que hace Petroecuador de Sacha ha subido de 63,000 a más de 80,000 barriles por día. El argumento nuevamente es que la inversión extranjera no quiere venir, hay inversión de riesgo que es como debería ser, a cambio de lo cual tras hallar petróleo y comprobar tienen preferencias en las concesiones o en el trato, sino que quieren empezar por cosas seguras y volverlas más rentables. ¿Eso es una farsa? Sí, completamente, y se demuestra con el caso de Auca. Por eso digo, o sea, básicamente ya tenemos la historia que comprueba las cosas, ¿no? Lo de Auca es, habiendo producido en el 6 años, en el periodo de 6 años, un acumulado de 10 millones de barriles más que Sacha entregó $3.500 millones menos en renta para el Estado. Es decir, no tiene ningún beneficio el que haya producido más y me entrega menos renta que el que produjo menos. En medio de esta bulla nacional, ¿por qué nadie se da cuenta de la gravedad de esta cuestión? Ahora, que al campo Amistad se quiera atraer inversión y capital de riesgo privado, si se justifica. Nosotros no tenemos capacidad para operar esa cantidad de plataformas que se requerirían ahí, o ahí tampoco.
No, ahí tampoco. Mire, fíjese que con 40 millones de dólares se podía haber hecho una campaña de recondicionamiento que en 6 meses le hubiera entregado 20 millones de pies cúbicos adicionales a Termogas Machala y aumentado entre 40 y 80 megavatios la generación eléctrica, que buena falta nos hace. Con la licitación internacional eso va a demorar entre 18 meses y 2 años. Y paralelamente en la misma semana se anuncia de parte del gobierno que van a condonar las planillas eléctricas por 3 meses por un valor de 40 millones de dólares, que era lo que necesitábamos para hacer el recondicionamiento de Amistad y producir más energía. Entonces, hay esas contradicciones que nosotros no comprendemos, ¿no? Ahora, no hay 40 millones para apostar ahí aunque vayan a ser recuperados, no hay 3 millones de dólares para apostar ahí, si a veces no tienen para pagar a las dializadoras, imagínense. Pero, ¿cómo tienen para condonar el pago de las planillas por 3 meses, que es lo que anunció el gobierno? Entonces, esas son las contradicciones que encontramos, ¿no? Porque esa es una compensación del sablazo que le están dando a los consumidores y no tienen ellos por qué sufrir las consecuencias. Es un alivio apenas. 34 millones al principio, cuando solo eran a los más afectados, a los más pobres, ahora va a ser cerca de 130 millones de dólares. Pero finalmente son ingresos para el Estado, ¿no? Es decir, finalmente estamos hablando del presupuesto y además de una entidad que está en riesgo, que es el sector eléctrico, que finalmente se financia también con las planillas eléctricas. Es decir, en un momento de crisis, hacer una medida de estas es complicado cuando podríamos utilizar esos recursos en mejorar precisamente la generación, como es el caso del Campo Amistad. Por todo esto, iban a hacer ustedes un plantón eléctrico. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo suspendieron? No, sí lo hicimos. Lo suspendimos la primera vez por los incendios en Quito, porque el día que estaba convocado fue la crisis de los incendios y obviamente por solidaridad con la ciudad de Quito no podíamos nosotros concentrarnos en esa medida. Y lo hicimos después la semana seguida, el martes 1 de octubre exactamente. Y de hecho tuvimos mucha más convocatoria de la que esperábamos, ¿no? Fue cerca de 300 trabajadores, entre trabajadores y pueblo ecuatoriano que se congregaron en defensa de los recursos eléctricos y petroleros y también en solidaridad conmigo por el tema personal que estoy atravesando, que no es un tema personal, sino un tema contra todo el movimiento de los trabajadores. David, siendo significativo 300 personas y sin ningún afán de desdén, es ínfimo con relación a la gravedad de los daños que ustedes están divulgando, que se están cometiendo. ¿Qué pasa? La gente no entiende, la gente está con otra mentalidad para no unirse a la protesta, la gente no cree, no puedo admitir cómo dirigencia sindical de tanta trayectoria como ustedes y de tanto peso haya reunido solo 300 personas. De hecho, era solo un plantón, Carlos. O sea, nosotros convocamos un plantón y anunciamos que las medidas iban a ir en escaladas. En un plantón, de hecho, nosotros esperábamos tener 50 personas, que era la convocatoria que esperábamos, y resultamos teniendo 300, porque el plantón se volvió mucho más grande de lo que habíamos esperado. Y de hecho, las medidas van a continuar en el tiempo, porque habíamos propuesto hacer justamente acciones en escalada, porque también la intención es, no como dice el ministro de Gobierno, calentar las calles, sino poder también entablar un proceso de diálogo para resolver los problemas. ¿Se han reunido con el ministro de Energía para plantearle esos temas y decirles, vea señor, revisen blanco y negro si nuestros argumentos son ciertos o no? Si aún siendo ciertos, usted cree que esto no es lo que hay que hacer, ok, cumplimos con nuestra parte. El día que hicimos el plantón, de hecho, nos recibió una comisión del Ministerio de Energía y del Ministerio de Gobierno, en donde básicamente recibieron nuestros argumentos. Yo había dejado también como parte del ANTEB un oficio en donde explicábamos todo esto. La respuesta, Carlos, que me dieron por escrito, porque me respondieron, fue básicamente el ministerio es el rector de la política y nosotros hacemos lo que nos parece que tenemos que hacer. Es decir, no rebatieron los argumentos, no analizaron la parte técnica, absolutamente nada. Hablamos inclusive del tema de la persecución contra este dirigente y les dijimos que si es que esto era una cuestión, un error, digamos, que tenía consecuencias políticas, podían arreglarlo de manera política. Nos dimos cuenta de que al parecer era una política de gobierno lo que está sucediendo y por eso se mantiene el proceso sancionatorio como se mantiene hasta ahora. ¿Por qué su despido es una persecución y no un derecho de la empresa que considera que puede despedir a un trabajador como usted, eso sí, con las debidas indemnizaciones? Primero porque buscan despedirme sin indemnización, ¿no? Es un proceso de visto bueno, no es un despido intempestivo cualquiera en donde se tiene que indemnizar al trabajador. Segundo, porque no existen acusaciones de tipo laboral, sino acusaciones de tipo político. Es decir, el proceso se inicia por haber dado una declaración de prensa en contra de la privatización del Campo Sacha. Ese es el argumento central. Y por tanto se vuelve una acción política porque no va únicamente contra el dirigente al que atacan, sino contra el movimiento de los trabajadores que se organizó
para luchar en defensa de los recursos naturales. Básicamente el mensaje que están lanzando en este momento es que no puede existir libertad de expresión para los dirigentes sindicales y para el movimiento de los trabajadores, y que todo trabajador tiene que estar silenciado si no quiere ser retirado sin indemnización. Usted tenía una doble calidad, dirigente sindical, pero a la vez empleado de Petroecuador. ¿No debía pedir autorización para hacer una declaración así? Si es que voy a hablar a nombre de Petroecuador o sobre actividades inherentes a la empresa, como dice el reglamento, sí. Si es que voy a hablar de política pública y de asuntos de interés nacional, estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión como dirigente gremial y como ciudadano, y mi obligación como ciudadano, porque la Constitución me obliga además a mí, eso dice la Constitución, que tengo la obligación de defender los recursos naturales como ciudadano ecuatoriano, que es lo que hemos estado haciendo. Por eso digo que esto se configura en un ataque al movimiento organizado de los trabajadores petroleros. No es solamente un ataque contra David Almeida. Finalmente, como conversamos con usted alguna vez, Carlos, yo siempre supe las consecuencias de mis actividades, de mi activismo en defensa del patrimonio nacional, pero lo que se está atacando acá es al movimiento de los trabajadores petroleros y no solo David Almeida. Seguiremos esa conversación porque hay demasiados elementos como para agotarlos en una entrevista tan breve. No excluyo uno. Cuando ustedes hablan de los 120 millones de dólares o algo más así que puede reunirle por concepto de tarifa el OCP al Ecuador, por lo cual el Ecuador no debía 125 millones exactamente, desistir de tenerlo, de recuperarlo como correspondía, en vez de alquilarlo, arrendarlo 6 meses más, fue inicialmente, y después de un periodo indeterminado. ¿Se refieren a ingresos o eso es la rentabilidad del OCP por año aproximada, 125 millones de dólares? La rentabilidad acumulada que viene de dos partes. La una, del ahorro por no pagar tarifa, correcto, porque nosotros actualmente le pagamos tarifa, y la otra por recibir tarifa del privado, porque las empresas privadas que transportan por el OCP pagan al OCP también una tarifa, que eso obviamente se volvería un ingreso del Estado en el caso de que pasara a manos del Estado. Gracias, David Almeida.